La presentación de hoy, como ven ahí, pasado, presente y ese futuro entre signos de interrogación de la radio en particular. ¿Y para dónde va esta vaina? Porque se habla mucho de que la llegada de los nuevos medios de comunicación, todo esto de las tablets y los teléfonos inteligentes, el tema de internet, podría estar atacando de una manera muy fuerte a los medios de comunicación. La televisión, por ejemplo, que era reina en el hogar, está siendo muy atacada por el tema de internet. Los periódicos, cuando uno quiere ver una noticia, uno diría, no quiero ver las noticias de ayer, que habitualmente cuando uno compra un periódico está viendo las noticias de ayer. Por eso ellos han volcado sus estrategias también en las páginas de internet. Ni hablar de las revistas, que también han estado en problemas en los últimos años. La radio, que es tal vez el medio menos avanzado, porque uno mira la televisión entonces digital, en 3D, con sonidos no sé cómo, además vía satélite y todo lo demás. La televisión está muy avanzada, pero digamos que la radio sigue con los mismos formatos y la misma tecnología de hace mucho tiempo, y por el momento no se ve una tecnología que digamos vaya a mejorar, aunque se están haciendo algunos intentos. Sin embargo, la radio sigue siendo pues una gran compañía. Colombia es un país radiofónico por excelencia. Nos preciamos quienes trabajamos en radio de algo que no sé si sea cierto, no sé, es un poquito de tropicalismo, que decimos que hacemos la mejor radio del mundo, no lo creo, pero digamos que sí hacemos una radio muy interesante. Y para conocer un poquito de dónde viene ese concepto y para dónde va este medio en particular, pero también conocer un poco el panorama, que a ustedes les interesa obviamente porque van a trabajar con esto. Cuando lleguen a trabajar a una agencia o cuando lleguen a trabajar un plan de medios o cuando vayan a trabajar en mercadeo en general, pues es bueno saber hacia dónde se dirige este negocio. Entonces, les voy a contar un poquito de la historia. Algunos hitos de la radio en Colombia, por allá en los años, hace casi un siglo, 1920 a 1930, había una serie de radioaficionados. No había emisoras de radio en Colombia, no había forma de entretenerse, televisión ni existía ni estaba en la mente de nadie todavía. Entonces, algunas personas traían unos radios de onda corta, tenían unas antenas gigantescas en el techo de la casa para poder sintonizar emisoras de otros países. Hasta que por fin, por ahí en 1929, gracias a la iniciativa del ministro de Correos y Telégrafos, se llamaba en esa época, el ministerio hoy se llama Mintic, José Jesús García, hizo todos los trámites, trajo unos transmisores y montaron la primera emisora, que es la que hoy conocemos como la Radio Nacional de Colombia. Obviamente era una emisora del Estado. Ya en 1929 nace la primera emisora comercial. Por ser emisora del Estado, la Radio Nacional pues era su enfoque netamente cultural, seguramente lo vieron como una herramienta de comunicación para poder transmitir contenidos educativos y culturales, para tratar de unir de alguna manera a la gente. Hoy estamos inundados de información, nos llega por todas partes, pero en esa época esto era un país completamente incomunicado. Las carreteras, si hoy son malas, ya se pueden imaginar cómo eran hace un siglo atrás. Y hoy prendemos un radio y lo damos por hecho, pero en esa época no había cadenas radiales, no había televisión, ni hablemos de internet ni nada de eso. Entonces realmente llegan los medios de comunicación a tratar de integrar de alguna manera al país, y eso fue lo que se pretendió pues con la llegada de la radio. Además, para no quedarnos atrás, no fuimos de los primeros en traer la radio a Latinoamérica, a otros países se nos adelantaron, pero bueno, llegó. En 1929 nace La Voz de Barranquilla. Esta sí fue una emisora ya comercial, que pretendía, digamos, presentar temas más populares, más cotidianos, más que le interesaban al público común, y obviamente obtener algún tipo de remuneración económica por su operación. Aunque habitualmente todos estos que montaban las emisoras realmente eran ingenieros que les encantaba las novedades, todas las novedades tecnológicas, y las montaban porque les gustaba. Yo quisiera saber cuánta gente tenía radio en el momento en que prendieron esa emisora, ¿cierto? Pero bueno, como todos los medios, fue creciendo incipientemente. Ya en 1930
nacen La Voz de Bogotá y Radio Boyacá de Tunja. Aunque uno no lo crea, es una de las ciudades pioneras de la radio Tunja. Creo que apagué aquí lo que no era. Bueno, para 1948, seguimos hablando de historia patria, se crea la primera cadena de radio. ¿Qué quiere decir cadena? Que ya podían enlazarse y emitir contenidos, no digamos nacionales, porque era una cadena muy, muy pequeña, pero ya, por ejemplo, las dos principales ciudades del país en esa época podían estar informadas de una manera uniforme. Los de Medellín podían saber lo que pasaba en Bogotá y viceversa. Entonces, en el 3 de septiembre del 48, La Voz de Antioquia, una emisora de Medellín, compra el 50% de emisora Nuevo Mundo en Bogotá y se crea Caracol, que por si no lo sabían, Caracol quiere decir Cadena Radial Colombiana, primera cadena radial colombiana, así se llama la empresa. A inicios de los 50, Caracol ya adquiere emisoras Fuentes en Cartagena, emisoras Unidas en Barranquilla y aquí en Cali la RCO, Radiodifusora de Occidente, y ya se va conformando la cadena. También muy cerquita de la inauguración de Caracol salió RCN, ese fue el 9 de abril de 1949. Están celebrando 68 años por estos días. Fíjense que de septiembre a abril fue una diferencia realmente muy corta. Se integran en cadena Radio Pacífico de Cali, La Voz de Medellín y emisora Nueva Granada de Bogotá. Y RCN, pues Radio Cadena Nacional. Todavía estamos hablando de los años de UPA, casi cuando yo había nacido. ¿Y qué percibió la gente en ese momento? Repito, imagínense un mundo, imagínense ustedes en una isla desierta donde no hay medios de comunicación y de pronto encuentran un aparato que les da inmediatez, porque antes un periódico, imagínense en esas carreteras para traer el periódico, el tiempo desde Bogotá hasta Cali debió ser eterno. Ahora ya había radio, ya las noticias se conocían de inmediato, transmisiones en vivo. En esa época era muy común que en vez de poner discos, tuvieran las emisoras un radioteatro, trajeran una orquesta y hacían programas con invitados y animaban con la música, pero la música era en vivo de la orquesta, tenían maestros de ceremonia en vez de disc jockeys, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero era una verdadera novedad. Había un tema, bueno, las transmisiones en cadena, obviamente, porque todo el país los podía escuchar, y los programas patrocinados. Muchas veces los programas no eran originados por las mismas emisoras, sino que las agencias de publicidad, con un modelo yo creo importado de los Estados Unidos muy probablemente, las agencias producían los programas para determinados clientes. Es así como Caracol, por ejemplo, tenía un programa que se llamaba La Hora Philips. La producción no era de Caracol, era de Philips, que era el patrocinador del espacio. Y como esto había muchos, y uno veía, la siguiente es una producción de Par Publicidad, por decir algo, ¿cierto? Llegaron las emisoras musicales, que uno dice, pero eso es obvio, y no era tan obvio. Cuando la radio empezó, las emisoras no ponían discos, a nadie se le había ocurrido. Uno dice, pero ¿cómo no se les ocurre? Bueno, se les ocurrió muy tarde. El caso es que, obviamente, con la llegada de las emisoras musicales, se redujeron mucho los costos y se creó más entretenimiento, y la operación se volvió mucho más sencilla. Participación de los oyentes. Era una verdadera novedad. Uno con un periódico, ¿cómo participa? Hoy en día, pues porque tienen internet y todo lo demás. Pues no mandar una carta al director para que si pasa el filtro, se la publiquen dentro de una semana o algo. Imagínense, aquí ya era todo totalmente inmediato. Llegaron las estrellas de la radio, personajes que se fueron famosos, se volvieron famosos obviamente. Con la llegada de un nuevo medio, la gente empezó a reconocer a algunas voces, no sabían cómo eran, no conocían su parte física, pero empezaron a adorar a esta gente y se convirtieron en verdaderas estrellas. Además que ha sido gente muy talentosa que terminaron haciendo radio, pero muchos, por ejemplo, venían del teatro, algunos eran cantantes y compositores, y tenían esta oportunidad de darse a conocer ante toda la gente. Y yo creo que lo mejor de todo es que llegó la globalización, como lo mencioné ahora. La gente pudo enterarse, y cuando hablo de globalización no estoy hablando de Australia, ni de Rusia, ni de Singapur, estoy hablando de Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla.
qué estaba pasando en el país en cuanto a noticias, en música, deportes, entretenimiento, todo con la inmediatez que solo podía y de alguna manera, no solo, pero sí hoy sigue entregando la radio, que es una de sus grandes ventajas. Estamos hablando de los inicios de la radio en Colombia y llega lo que yo llamo el oscurantismo televisivo. Y ya les voy a decir por qué. El 13 de junio de 1954, eso fue 15 días antes de que yo naciera, el presidente Gustavo Rojas Pinilla inauguró la televisión en Colombia. Eso, es decir, si la radio fue un descreste, imagínense ustedes ahora un cajón, unos cajones gigantescos en blanco y negro, casi como en verde y gris, más que blanco y negro, donde uno podía ver lo que estaba pasando. Repito, ustedes son milenios, ustedes nacieron con la tecnología, ustedes no han tenido que adaptarse a Internet, nacieron con Internet. En esa época no había absolutamente nada, pueden imaginarse la novedad. Seguramente hubo gente que decía que era algo diabólico, que era algo que venía de otro planeta, ¿cierto? Pero bueno, arranca como una televisión pública con énfasis en lo educativo y cultural, que es habitualmente lo que hacen los gobiernos. Obviamente aprovechaban como herramienta de propaganda para contar todo lo que estaban haciendo, pero también obviamente había el interés de unir al país de alguna manera con este nuevo medio. Sin embargo, pues había que mantener a la televisión y esto solo se podía con publicidad porque es un mantenimiento muy costoso, tener una parrilla de programación, tener presentadores, actores, series, novelas o lo que sea, pues requiere una inversión muy grande, por lo menos para que se vea bonito y para que sea atractivo. Entonces se tomó la decisión de volverse una programación comercial. Esa programación comercial que arrancó por allá en los años 50 se mantuvo hasta relativamente hace poco, hasta 1998, hace 15 años, cuando llegó la televisión privada a nuestro país. ¿Y por qué hablo de oscurantismo? Porque es que esto le dio una gran oportunidad a la radio y ya van a ver por qué. El Estado se encargaba de la infraestructura técnica y otorgaba espacios en concesión a empresas privadas, las famosas programadoras. Hacían una licitación pública, yo armaba con un equipo de amigos, colegas, compañeros, una programadora, nos presentábamos ante la licitación y presentábamos ideas para la realización de programas. Se me ocurría un programa de lo que sea, lo pasábamos allá y si pasaba la licitación, nos otorgaban un espacio dentro de la programación. ¿Qué pasaba con esto? Que la línea programática del canal no era muy consecuente a lo largo del día, porque dependía de lo que hiciera cada uno de los concesionarios. Es decir, había productoras muy buenas, uno oye hablar, incluso hoy en día, de pronto ustedes no están muy familiarizados, pero uno oye hablar de RTI Televisión, hacía excelentes producciones, pero también había unos productores de muy bajo presupuesto que probablemente se ganaban la licitación con algún tipo de maña, de artimaña, porque eran amigos del ministro o algo por el estilo y terminaban concediéndoles espacios, unos programas hechos con 3 pesos que eran muy malos. Entonces la televisión tenía demasiados altibajos. Por eso se recurría en la mayor parte a las series extranjeras o los enlatados. Ustedes oyen a sus papás y a sus abuelitos y se acuerdan de los Beverly Ricos y se acuerdan de series como Yo y Tú colombianas y se acuerdan de una cantidad de series televisivas que además fueron muy exitosas no solo aquí sino en todo el mundo, pero realmente también eran un poco el relleno porque no había con qué hacer buenas producciones en nuestro país, algo que comenzó a darse a partir, digamos, de los años 70. A finales de los años 60 se hizo el primer ensayo de televisión privada. Se concedió un canal en Bogotá, el canal 9, y se montó Teletigre. Eso después cambió de nombre, no recuerdo cómo se llamaba, pero era Teletigre en Bogotá. Fue un ensayo, no funcionó muy bien, no tuvo buena audiencia y digamos que fue un fracaso comercial, pero finalmente terminó convirtiéndose en Cadena 2. Hoy ustedes ponen cable y encuentran no sé cuántos canales, igual nunca hay nada para ver.
pero en esa época, imagínense ustedes, había una cadena nacional de televisión en blanco y negro, donde teníamos que ver lo que nos mostraban, no había nada que hacer. Obviamente, todos los programas tenían muy buena audiencia porque no había competencia de ningún tipo. Pero se veía la necesidad de dar más variedad y de dar más opciones y probablemente de tener más favores, entonces abrieron una cadena 2, porque además estábamos saliendo de un tema muy importante que era el Frente Nacional. El Frente Nacional, después del derrocamiento de Gustavo Rojas Pinilla, decidió, por decirlo así, repartirse el poder entre los dos partidos políticos tradicionales. Un periodo de 4 años por el presidente liberal y después el presidente sería conservador, y así durante varios periodos consecutivos. ¿Qué pasó? Que obviamente el tema era muy político y aunque había programas buenos, también había, como he dicho ahora, unos verdaderos petardos. Por ejemplo, los noticieros. El tema de los noticieros era un caso complicadísimo. Por mantener esa milimetría, yo le doy a usted, usted es conservador, le doy un noticiero, pero si usted es liberal, le doy el otro, y los ponemos a la misma hora, y tienen que empezar a la misma hora y terminar a la misma hora. Solamente había 3 horarios de noticias, es decir, si Colombia quería enterarse de algo a través de la televisión, o tenía que mirar al mediodía, a las 12:30, o tenía que esperar a las 7 de la noche, o si no, esperar a las 9:30 de la noche. No había flashes informativos. Si había una catástrofe en cualquier sitio, había que esperar hasta la emisión del noticiero, porque por ley no podía salir la información en televisión. Los horarios, como digo yo, eran inamovibles. Empezaban exactamente a la misma hora, terminaban exactamente a la misma hora, y no había los flashes como lo mencioné. El tema de deportes, ni hablar. Si para las noticias era complicado, para los deportes fue mucho más difícil. Y estamos hablando de una época en que Colombia, en los años 70, empezó a dar algunas de sus más grandes glorias, por lo menos con las que nos abrimos a nivel internacional. Pues acabamos de tener una cantidad de ganadores de medallas en los Juegos Olímpicos, pero en esa época era prácticamente algo extraño. Colombia se paralizaba cuando peleaba Kid Pambelé. Pregúntenles a sus papás. Ya un poco menos lejano, cuando Lucho Herrera competía en España o en Francia y coronaba el Alpe d'Huez y ganaba etapas y todo el tema, ¿no? Pero también era muy difícil, y ya les voy a mostrar por qué. Para esas transmisiones de los grandes eventos, entonces entre las mismas programadoras, que eran las concesionarias de espacios, creaban lo que se llamaba los consorcios. ¿Qué era un consorcio? Por decir algo, RTI, Punch y Caracol, que eran 3 programadoras, cedían sus espacios para poder transmitir un gran evento. ¿Qué quiere decir eso? Que les tocaba suspender los programas que tenían tradicionalmente. Entonces, si los papás estaban viendo Hechizada, pues no podían ver Hechizada porque había partido de fútbol. Eso repercutía obviamente en la pauta, en la plata que estaban generando, etcétera, etcétera. Tenían que compartir los derechos de transmisión y todo lo demás. Es decir, era un camello. Y si por cualquier motivo había un programa de media hora en el horario en que iba el partido de fútbol, había un programador de esos políticos que no le interesaba ni nada porque solo tenía ese espacio para promoverse, decía: no le cedo mi espacio. No había partido, nada que hacer, complicadísimo. Esto es un ejemplo, no quedó muy bonita la presentación, pero es un ejemplo de los años 80 de cómo era una parrilla de programación de la cadena 1. Recuerden, apenas estaba surgiendo, cuando esto probablemente ya estaba surgiendo la televisión regional, Telepacífico, Teleantioquia, pero realmente no había muchas opciones. Entonces, si mira, espacios de media hora, Producciones Punch, media hora, a las 12, Sempro, tenía un super magazine, a las 12:30, Producciones Cinevisión, tenía el noticiero, Punch, Inravisión, RTI, programar televisión. Entonces, si yo quiero transmitir un partido de fútbol a esta hora, complicadísimo, tengo que poner de acuerdo a Prego, a Producciones TV Cine, no emitir el noticiero y además hablar con Colcultura. Ya se imaginan cómo sería de complicado poner de acuerdo
a todas estas programadoras. Por eso hablo de un oscurantismo televisivo, que aunque era muy popular, sí tenía a la gente muy atrasada de noticias. Entonces llega lo que llamo el nirvana radial. ¿Por qué? Porque si bien la radio fue importante, llegó primero que la televisión, todo el mundo pensó que con la llegada de la televisión la radio se iba a acabar, como sucede habitualmente con la llegada de los nuevos medios. Con la llegada de internet todo el mundo pensó que la televisión se iba a acabar. Con la llegada de la televisión todo el mundo pensó que el cine se iba a acabar. Y no ha pasado, como lo sabemos. ¿Cuáles son las ventajas de la radio? La flexibilidad de horarios. Ya no estaba amarrada a los horarios como lo estaba la televisión. Aquí estoy tratando de comparar con lo que pasaba en televisión. La inmediatez, ahí sí había noticias al momento. No había que esperar hasta las 7 de la noche para ver qué estaba pasando. En radio, inmediatamente. Variedad de opciones y formatos, porque no solo hay emisoras habladas, hay emisoras musicales. Ustedes miran el dial en AM y en FM, ahí en Cali puede haber, no sé, 50 emisoras, 60 emisoras, no sé cuántas puede haber. No sujeción a partidos políticos, porque ya estos sí eran empresas privadas que se encargaban de hacer la programación radiofónica o radial. Aunque sí pertenecen a conglomerados económicos que tienen sus intereses, lo que no es ningún secreto, pero digamos que es parte de la libre industria y es lo que permite que las emisoras tengan independencia en sus contenidos. Transmisión de todo tipo de eventos deportivos, locales, regionales, nacionales e internacionales. Entonces, cuando la televisión no podía viajar a ver una pelea, a transmitir una pelea o a transmitir un partido de fútbol, allá estuvo la radio siempre. Caracol Radio ha estado en todos los mundiales de fútbol. RCN ha estado en casi todos los mundiales de fútbol. La televisión no. La televisión ha sido un poco más difícil, es mucho más costoso. Los derechos de televisión son costosísimos, pero ahora con la llegada de los canales privados nos han permitido ver los partidos, pero eso digamos que es otra historia que vamos a ver más adelante. La portabilidad, ¿cierto? Uno poder llevar su radio a todas partes, sobre todo con la llegada, esto les va a sonar chistoso, pero la llegada del transistor. Antes los radios eran unas catedrales de madera, la gente se sentaba, aunque no lo crean, los abuelitos míos, ya se imaginan cómo eran de viejos, ponían el radio en la sala y se sentaban alrededor del radio a ver qué les estaban diciendo, ¿cierto? A ver, no, a oír, no lo podían ver. Llegó el transistor y la gente pudo llevar su radio a todas partes. Yo creo que hoy en día ya nadie habla de un Walkman, pero la llegada del Walkman, por ejemplo, fue revolucionaria también, uno poder llevar su radio con audífonos a todas partes. La radio acompaña cualquier actividad sin restar atención. Yo puedo trabajar y oír radio, yo puedo estar leyendo un periódico y escuchando radio, yo puedo manejar y oír radio, yo puedo estar haciendo cualquier actividad oyendo radio. A diferencia de la televisión yo tengo que prestar atención. Acompaña, y la segmentación de audiencias. Por haber solo 2 canales de televisión en esa época, la segmentación se hacía a lo largo del día. Por la mañana para los niños, por la tarde para las amas de casa y por la noche para el resto de la familia. La radio tiene la ventaja, como hay tantas frecuencias y tantos formatos, pues uno escoge y oye lo que realmente quiere. Entonces digamos que la radio vivió en los años 80 y en los 90 probablemente, estaba en el cielo, estaba en el nirvana. Pero ¿qué pasó? Que video killed the radio star. El video mató a la estrella de radio. La industria del video se actualiza con nuevas opciones. En el 97 se otorgan las licencias para la televisión privada y finalmente el 10 de julio del 98, hace ya casi 15 años, salen al aire Caracol Televisión y RCN Televisión. ¿Qué hicieron ellos? Lo primero fue traspaso de talentos de radio a televisión. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los narradores? ¿Quiénes son los presentadores? Los necesito es aquí. Muy bueno que esté allá en radio, pero ahora televisión, imagen, masivo, todo lo demás, los necesito para acá. De hecho, al principio, muchos de los formatos televisivos de los canales privados obedecían o imitaban de alguna manera a la radio. Ya la televisión comenzó a hacer cobertura de eventos deportivos y noticiosos, porque ya eran privados y no estaban sujetos a la reglamentación de las cadenas 1 y 2
que continuaron de alguna manera y de hecho todavía existen, pero ya ustedes saben lo que pasa con esos canales. El Canal 1 tiene muy baja audiencia, salvo contadas excepciones. Y Señal Colombia, pues ni hablar. Llega la televisión por cable, canales internacionales. Ya sí tenemos una visión del mundo, no una audición, sino una visión. Empezamos a ver noticias, CNN, deportes, ESPN, canales musicales, pues ni hablar, ¿cierto? MTV y todos sus copiadores. Y más adelante llegó Internet. Que de todo lo bueno de Internet, lo más importante, la interacción. Yo lo llamo el poder de la generación I. No sé si ustedes han visto que existe el iPad, el iPod, el iPhone, y ese I es yo. ¿Por qué yo? Porque yo escojo lo que quiero oír, yo escojo lo que quiero ver. No me quedo sentado esperando a ver qué me va a dar una emisora de radio, no me quedo esperando a ver qué me va a presentar la televisión, no espero hasta el otro día para ver el periódico que me va a contar. Yo escojo lo que quiero ver. Yo selecciono las noticias que quiero, escojo la música y la llevo portátil, sin locutores que hablan mucho, sin comerciales, en fin. Entonces, como se dan cuenta, ese nirvana radial empezó a ser atacado muy fuerte por todas las versiones de video. Y digamos que esta es la situación actual de la radio. Se ve muy dramática la gráfica, pues porque esto debería empezar en 0 y estamos arrancando en 73. Entonces digamos que pusimos una lupa en la cima de la gráfica. Aquí están viendo, esto es el estudio ECAR, que es el estudio continuo de audiencia radial, que es el que nos muestra cómo se comportan las audiencias de radio. Empezamos en 2009, hay 4 mediciones, o había 4 mediciones al año, medición 1, 2, 3, 4, y así seguimos hasta la última medición que fue entregada hace un mes o menos, en 2013, la primera medición de este año. Si miramos la tendencia de la radio, es a decrecer. No son grandes cifras, aunque ese 1% o 2% representado en número de oyentes puede ser importante, pero sí empieza a notarse un cansancio, empieza a notarse ya que los otros medios de alguna manera están impactando la audiencia de radio. Probablemente si viniera alguien de televisión les mostraría lo que está pasando con televisión y ni hablar de periódicos y revistas que pueden estar pasando por graves problemas. Digamos que ese es el panorama en Colombia. Entonces, ahí sí, ¿para dónde va esta vaina? La semana pasada, la empresa Arbitron, no sé si alcanza a ver allá abajo, contrató a esta empresa, Edison Research. Ellos son los que se encargan de entregar las cifras de audiencia de la radio en Estados Unidos. Algo como el Ibope, lo que hace Ibope aquí con televisión, ellos lo hacen allá para la radio, se llama Arbitron. Y contrató a Edison Research para hacer una investigación precisamente para ver qué está pasando con la radio, esto es enfocado a la radio, en los Estados Unidos. Lo traigo porque me parece importante en el sentido de que esto nos puede dar una luz de lo que podría llegar a pasar en nuestro país en próximos años. No repercute de inmediato y yo creo que aquí tenemos la ventaja de que como vamos a la penúltima moda en tecnología, entonces si miramos lo que pasa allá podemos prepararnos y ver cómo afrontar lo que puede llegar a nuestro medio. Entonces, Arbitron y Edison Research en enero y febrero de este año condujeron una encuesta telefónica en inglés y español a líneas fijas y celulares a 2.000 personas mayores de 12 años. Esos datos los cruzaron con las cifras de población para asegurarse de que tuvieran los mismos segmentos de edades, clases sociales, sexos, etcétera. Todos son mayores de 12 años, no entrevistan a nadie menor de 12 años. Es el estudio 21 de una serie que comenzó en 1998, es decir, le han venido haciendo seguimiento y entregan cifras estimativas de las plataformas digitales emergentes, celulares, smartphones, tabletas, todo lo demás, y el impacto en el mercado de medios. Todo esto basado en comportamientos y actitudes que ellos autorreportaron, la gente lo comentó. ¿Cómo es esa navegación en plataformas digitales? El crecimiento de aparatos móviles continúa. Más de la mitad de los estadounidenses posee ya hoy en día un smartphone. No sé aquí cuántos usen ya un smartphone, ¿cierto? No la popular flecha, el celular normal, sino ya un teléfono inteligente.
más de la mitad de los estadounidenses tiene un smartphone. La posesión de tabletas crece significativamente en el último año. El uso habitual de redes sociales alcanza un estimado de 71 millones de estadounidenses. La penetración en Colombia es más alta que en Estados Unidos de las redes sociales. Y la radio online continúa su crecimiento, alcanzando nuevos topes en los últimos 4 años, tanto en uso semanal reportado como en lo que los gringos llaman el TSL, que es el tiempo gastado en oír radio. ¿Cuánto tiempo oigo radio a lo largo del día? Cuando hablamos de radio online, oír emisoras AM o FM en línea o escuchar contenido de audio disponible solamente por internet. Y es que para eso hay varias opciones que vamos a ver a continuación. Entonces, durante el mismo periodo de tiempo, la radio AM/FM ha crecido a 243 millones de usuarios semanales y el TSL se mantiene en aproximadamente 2 horas diarias. Es decir, hay 243 millones de personas que dijeron haber oído radio la semana pasada y su promedio de oír radio es de 2 horas al día. La radio manda en la carretera, rules the road, es decir, radio sigue siendo el medio más importante cuando voy en el carro. Aquí el servicio de transporte de Sinergia, que me ha tenido que trasladar por toda Cali, me doy cuenta de que siguen oyendo mucha radio. Hice un mini sondeo y veo que sigue siendo un medio muy importante dentro de los carros, pero ya vamos a ver lo que se viene. La radio AM/FM impulsa más consumidores, este es un dato muy importante, durante la media hora previa a la llegada a un sitio de compras. Ya vamos a ver eso cómo funciona. Es un dato muy interesante que está hacia el final de la presentación. Bueno, miremos el panorama digital y de medios. Millones de usuarios. Televisión de 230 sigue creciendo a 256 en los últimos 10 años. Es decir, la radio sigue creciendo. La población también, seguramente, pero digamos que no se está viendo, pareciera no se está viendo afectada por la llegada de los nuevos medios. La radio pasó de 223 a 243 millones, siempre son 20 millones nuevos de oyentes que llegaron. Pero miren el crecimiento de Internet, de 178 millones pasó a 232. Y ni hablar del uso de banda ancha en hogares. Cada día es más común que la gente tenga esa banda ancha en la casa. Obviamente somos países subdesarrollados donde todavía la banda ancha es muy costosa para el común de la gente, pero vemos todos los planes que hay y seguramente esto va a entrar en crecimiento muy importante en los próximos años, pero el crecimiento fue de 33 a 182 millones. Y ni hablar del Wi-Fi. El Wi-Fi no existía hace 10 años y ya hay 177 millones de hogares con Wi-Fi. Y smartphones que tampoco existían hace 10 años, ya hay 139 millones de usuarios en Estados Unidos con esos teléfonos. ¿Qué quiere decir? Que el acceso a estos medios obviamente está compitiendo contra los medios tradicionales, porque yo ya puedo oír radio, puedo ver videos, etcétera, a través de mis smartphones y lo demás. Tiempo diario combinado de consumo de radio, televisión e internet creció más de 1 hora. Como les decía al principio, sigue creciendo el consumo de medios, pasó de 7 horas diarias a 8 horas 15. No sé si usted, creo que nadie se haya preguntado yo cuánto tiempo gasto al día entre ver televisión, oír radio, consultar mi celular, entrar a internet y todo lo demás. Pues el promedio en Estados Unidos de gente mayor de 12 años es de 8 horas, es decir, todo el día. 8 horas dormimos, 8 horas trabajamos y el resto del día estamos conectados a los medios. Ahora, tendencias digitales en hogares. 1 de cada 4 hogares continúa teniendo 3 o más computadoras. En 2009, solo el 18% tenía 1 o más computadoras. 3 o más computadoras que funcionen, no el cacharro viejo que está por ahí guardado. Pero vemos que esta tendencia, de alguna manera, tiende a estancarse. Está en el 24%. Uso de Wi-Fi alcanza a 2 de cada 3 personas, ya 2 de cada 3 personas tiene Wi-Fi, como pueden ver en las cifras. Y 1 de cada 4 personas vive en hogares con 5 o más aparatos conectados a Wi-Fi.
porque uno dice, no, tengo mi portátil conectado, pero probablemente también tengo mi smartphone conectado a la red de Wi-Fi, probablemente tengo mi tablet conectada a la red de Wi-Fi. Incluso los televisores hoy en día traen esa posibilidad de conectarse también a la banda ancha inalámbrica. ¿Qué está pasando con la radio online? Con la radio en general han surgido nuevas tecnologías que han tratado, tal como lo ha hecho la televisión, de buscar oportunidades en el público, de llamar la atención, de decir la radio no es tan quilosada, hay nuevas tecnologías. Hay una radio que se llama radio satelital, cuya calidad es digital y los radios captan la señal directamente desde un satélite. ¿Qué quiere decir? Bueno, y funciona casi como una empresa de cable de radio. Yo contrato el servicio de Sirius, que se llama en Estados Unidos, Sirius XFM. Tengo 120 emisoras diferentes, 5 comerciales, hay 5 emisoras de rock, hay 8 de baladas, hay 10 de lo que sea. Hay música tropical, hay noticias, hay deportes, todo lo demás. Y yo podría perfectamente arrancar desde Miami y me voy en mi carro yendo desde ahí hasta San Francisco, oyendo la misma emisora todo el tiempo, sin que se pierda, porque la señal llega desde el satélite. Están tratando de impulsar también la radio digital terrestre con una calidad buenísima y que además permite generar textos. De hecho, puede tener dentro de la misma frecuencia 2 o 3 emisoras con géneros musicales diferentes, pero esto todavía no ha despegado y vamos a ver las cifras más adelante. Lo que sí está creciendo muy duro es la radio online. Miren ese crecimiento en el último mes. Cuando se le pregunta a la gente, ¿usted oyó radio online el mes pasado? Ya el 45% de la gente en Estados Unidos dice, sí, yo escuché radio online. O sea, probablemente no oyó radio tradicional, sino que está escuchándola a través de sus equipos. La audiencia semanal de radio online llega a 1 de cada 3 personas. Hacia allá va este negocio. Porcentaje de gente que escuchó radio online la semana pasada. 86 millones de estadounidenses aproximadamente ya oyen radio a través de internet. Y los oyentes dicen escuchar un promedio de casi 12 horas de radio por internet a la semana. Ya son cifras bastante altas. Además, miren, el crecimiento se ha duplicado en los últimos 5 años. La gran mayoría de oyentes de radio online también escuchan la radio tradicional. Digamos que ese es el consuelo para quienes trabajamos en este medio, que sigue siendo un medio muy poderoso. Ahora estamos viendo la penetración en Colombia, está cerca del 70%, cifras 67, 65, 66%, son cifras bastante altas. Pues bueno, esto es lo que está pasando con los oyentes semanales de radio online, que escucharon radio tradicional, está aquí 82%, y solamente oyen radio por internet el 18%. Esto probablemente va a cambiar en el momento en que a uno no se le pierdan las emisoras de radio cuando las escucha por internet, que digamos que es uno de los problemas que tenemos actualmente. Las empresas de radio hacemos un esfuerzo grande para tener unas aplicaciones que ustedes puedan bajar y que les quede fácil sintonizar, aparatos que no están, digamos, tan avanzados como los iPhones o como los Android. Por ejemplo, BlackBerry en su última actualización, no en los equipos nuevos, sino en la actualización 7.0, ya trae una aplicación de radio para uno sintonizarla. Pero el problema sigue siendo la señal. Si se le cae en una llamada, imagínense para uno estar escuchando radio permanentemente a través del smartphone. Pandora. ¿Alguien ha oído hablar de Pandora? Pandora surgió hace unos 6, 7 años tal vez, un poquito más. Un grupo de científicos de la música se reunieron y decidieron sacar lo que ellos denominaron el genoma musical. Cogieron canción por canción de una cantidad de artistas y géneros y miraron la instrumentación, los arreglos, los coros, la tesitura de la voz, la interpretación, si tenían mucho arreglo, si era muy estridente, etcétera, etcétera, y sacaron lo que llamaron ese genoma. ¿Qué le permite a uno Pandora? Ustedes bajan la aplicación de Pandora, hay que pagar, bueno, manejan el sistema freemium, que más adelante les puedo hablar de eso, pero
entonces yo pongo una canción de Shakira, por poner cualquier ejemplo, no puedo escoger la canción de Shakira que quiero oír, me lanza una canción de Shakira al azar y después me lanza una canción con un sonido parecido al de Shakira. Puede ser una mujer o puede ser un hombre, pero con un arreglo parecido. Y yo le voy enseñando a Pandora acerca de mis gustos. Entonces la segunda canción que llegó, de pronto no me gustó, de una vez le digo adelantar, me tira otra canción, esa sí me gustó, la oigo, y Pandora automáticamente va conociendo cuál es mi gusto musical. Entonces llega un momento en que está tan bien educadito que yo pongo Pandora y toda la música que oigo me gusta. Puede que no sean los éxitos del momento, las canciones más conocidas, pero el ritmo, la orquestación, el estilo de programación, sí es lo que yo escogí. Y obviamente yo puedo crear diferentes estilos, para cuando esté triste, cuando esté alegre, cuando vaya a rumbear, lo que sea. Pandora es el sistema más conocido en Estados Unidos y digamos que viene creciendo. El 27% de la gente dijo que lo había oído el mes pasado, que había sintonizado Pandora, que había escuchado Pandora el mes pasado, y el 20% dijo que lo había escuchado la semana pasada. Esto lo seguimos considerando radio online, aunque no es la radio tradicional que nosotros conocemos. Ahora, en Estados Unidos están más familiarizados con Pandora, pero hay aplicaciones como iHeartRadio, que no sé si la conocen. Es una aplicación de una cadena de radio de Estados Unidos que se llama Clear Channel, que además tienen vallas y tienen cantidad de medios, y donde tienen una cantidad de emisoras de Estados Unidos y de varios países que uno puede sintonizar a través de internet. Ya tienen aproximadamente 119 millones de usuarios. Pandora tiene 182 millones. Y hay un servicio que se llama Spotify, que no sé si lo han oído, próximamente estará con nosotros. Spotify es lo que siempre ha soñado uno. Entrar a internet, no tengo que bajar canciones, yo simplemente hago un playlist, escojo las canciones que quiero oír, las ordeno como yo quiero y listo. Y pongo mi computador y me sale la música sin comerciales si estoy pagando. Y si no estoy pagando, me salen algunos comerciales. Pero ahí sí es la música que yo quiero, la que yo escogí, y no me toca bajarla al computador y estarla trasladando de un sitio a otro y se me borró o alguna cosa, porque todo viene directamente por streaming de altísima calidad. Ya hay 57 millones de usuarios aproximadamente de Spotify en los Estados Unidos, y ayer o antes de ayer ya hablaron de que este servicio va a empezar a estar disponible en México, y ya que arranque en México seguramente lo vamos a tener en Colombia en próximos días. Ahora, 1 de cada 5 ha usado su celular para escuchar radio online. No sé si ustedes lo hacen. Hay gente que encuentra en el dial muchas oportunidades, pero también quieren oír, bueno, o su emisora favorita porque ya no usan radio, o porque están en la oficina, o simplemente quieren ver cuál es la música en Singapur o en Japón o en cualquier otro lado. Pues es un crecimiento también muy acelerado. En solo del 2010 al 2013 pasó del 6% al 21%. Ahora, esta es la gente que ha usado o escuchado radio en un carro mediante el streaming. No sé si alguno de ustedes lo hace. Hoy en día, cuando venden los carros nuevos, le venden a uno un aparatico que se llama el Parrot, el lorito, o el famoso Bluetooth, que le permite a uno conectar el smartphone. No solo le sirve para manos libres, sino que además te recibe la música que tenés en el celular y lo puedes sintonizar en el radio del carro, y uno escoge en qué frecuencia lo quiero oír, y esta es mi emisora, y yo ahí lo escucho perfectamente. Esto no es del futuro, esto es ya, esto está pasando en este momento. Y ya hay un 21% de usuarios, de personas que han escuchado radio online en un carro en los Estados Unidos, donde la señal de celular obviamente es mucho mejor. Volví a apagar esta vaina. Bueno, ahora 1 de cada 3 oyentes de radio en la oficina lo hace en un computador o en un celular, allá en Estados Unidos. Ya el radio lo dejaron, o no les dejan tener un radio, entonces ponen el computador y lo oyen a escondidas. Ahí está pues el tema de emisoras por internet desde el computador, 19%. En un equipo móvil como un smartphone ya hay un 14% que oye desde su celular, y en un radio tradicional sigue siendo el 62%. Podcasting, ¿saben qué es el podcasting? Hay una nueva definición para 2013 que la vamos a ver enseguida. Familiaridad con el término podcasting permanece en casi la mitad. No ha podido penetrar
masivamente. 46% de la gente sabe en Estados Unidos que es un podcasting o tiene idea de qué es. La nueva descripción para este año, una definición de podcasting es bajar diferentes tipos de programas, descargar programas en audio o en video online en forma de archivos digitales que uno puede escuchar cuando quiera. Entonces, esto permite, escucho mi programa favorito, lo bajo y lo oigo más adelante. Digamos que no ha crecido tanto, se está manteniendo, se ha nivelado entre un 22 y 26%. Casi 32 millones de estadounidenses oyeron un podcast el año pasado, que es una cifra muy bajita, y digamos que hay una oportunidad para crecer. Más de la cuarta parte de los usuarios semanales consumió 6 o más podcasts a la semana. Video online, el famoso YouTube y todos estos canales de videos. Aproximadamente 113 millones de personas vieron un video o vieron videos en línea la semana pasada. Sin embargo, el crecimiento de YouTube se empezó a nivelar. Ya la gente lo conoce, lo sabe usar y digamos que se ha estancado un poco, aunque en países como el nuestro sigue siendo muy importante y cosas como el Gangnam Style o como el Harlem Shake y todo esto producen bastantes visitas. Tiempo promedio usado para oír radio online, triplica el tiempo gastado, es decir, se oye más radio online que videos online. Casi que lo triplica, ven ahí de 4 de los videos a casi 12 minutos en radio. Y ahora entremos al tema de los smartphones. Miren ese crecimiento. Más de la mitad, como habíamos dicho al principio, tiene un smartphone. Pasó del 10% al 53% de la población mayor de 12 años en Estados Unidos. 3/4 partes de la gente de 18 a 34 años tiene un smartphone allá. Vemos cifras altísimas, de los 18 a 24 el 75% tiene un smartphone, de 25 a 34 tiene un smartphone, el 74%, y de 35 a 44, digamos que aquí es donde está el mayor bloque, que es donde hay la oportunidad de entregar contenidos, y no solo contenidos interesantes, sino contenidos publicitarios, mensajes de interacción con los oyentes. Y aquí, ¿para qué usa la gente los teléfonos inteligentes? Obviamente para recibir llamadas, 97%, para enviar y recibir mensajes de texto, aquí están incluidos los chats, ha tomado fotos con las cámaras del aparato, 90%, ha navegado en internet, un 83%, digamos que es las actividades principales. Ya después viene consultar redes sociales, juegos, videos, ha subido fotos a redes sociales, etcétera. Y aquí, ¿cómo funciona? Ha recibido llamadas el 91% una vez al día o más, es decir, es un uso muy frecuente. Ha recibido mensajes de texto el 84% una vez al día o más, digamos que esos son los usos más frecuentes. Ya tomar fotos pues no lo hace uno todo el tiempo, como si navegar en internet. Casi la mitad de los dueños de smartphones ha bajado la aplicación de Pandora y diferentes aplicaciones para escuchar música, como iHeartRadio, una aplicación de una emisora, Spotify, etc. Textear es la forma de comunicación que más usan las personas de 12 a 24 años, creo que muchos de ustedes están dentro de este rango. Es decir, mientras que el público en general, mayor de 12 años, el 63% lo usa para hablar por teléfono. Los jóvenes entre 12 y 24 años lo usan es para textear. Es más fácil, es más divertido y es menos costoso seguramente. No hay que llamar. Y si quiere responde y si quiere no. Más de la mitad de los dueños de celulares siempre lo tienen al alcance de la mano. Yo no sé si ustedes duermen con el celular ahí, tienen que estar pendientes. Ayer me bajaba del avión y es impresionante, apenas aterriza, todo el mundo es como loco, ahí mismo se busca el celular y lo prende, es decir, como que es obligatorio que aterrizó y hay que prender el celular. Despertarme sin tener el celular al lado es difícil. Siempre tiene al alcance de la mano el 52% de la gente, o casi todo el tiempo, el 30%.
Ahora, ¿cómo se despierta la gente? Con su celular, el 30%, con un despertador tradicional, el 15%, y el despertador, un radio despertador y un despertador tradicional, el 22%. ¿Con qué? La mayoría usa un celular para despertarse por la mañana. Bueno, ahí está por edades. Pero aquí, ¿qué oye usted más a menudo cuando se despierta? La chicharrita, la alarma, 66%. El radio se prende con una emisora por internet, el 19%. Con mi propia música, la que tengo ahí en el smartphone, en el iPhone, el 14%. Posesión de tablets, que también está creciendo muchísimo. 3 de cada 10 personas ya tienen un tablet en Estados Unidos. Es un crecimiento de un 70%. Tema de redes sociales, 6 de cada 10 estadounidenses tienen un perfil en un sitio de redes sociales. Aquí es más alto, aquí es muchísimo más alto. Reina Facebook, y quien lo creyera, la segunda red social en Estados Unidos es LinkedIn. LinkedIn, que me imagino que algunos de ustedes la conocen, que es para poner su currículo, para buscar trabajo, para establecer contactos con colegas de su mismo trabajo. Después viene Twitter, viene MySpace y otras redes sociales. Pero el crecimiento grande, aunque no lo crean, se da aquí. Es decir, aunque aquí hay más audiencia, aquí ven los crecimientos, como los viejitos estamos usando cada vez más las redes sociales. No sé si la abuelita, alguno de ustedes ya tiene Facebook, probablemente, para ver las fotos de los nietos y todo lo que pasa. Casi 71 millones de estadounidenses, el 27% visita su red social todos los días. 39% usuarios habituales. Los jóvenes son los que tienen más amigos en promedio. No sé cuántos amigos tendrán ustedes en Facebook, pero el promedio allá de 12 a 17 es 506 y de 18 a 24, 510 amigos en su red social. Y más de 4 de cada 10 estadounidenses oyen o leen casi 2 tweets casi cada día en los medios. Aquí el Twitter se usa muchísimo en los medios de comunicación, en las emisoras, etcétera, en los canales y todo lo demás. Muchos opinan de política en Facebook, algunos dejan de seguir a otros por sus puntos de vista, pelean. ¿Alguna vez ha dejado de seguir a alguien por sus opiniones o puntos de vista políticos? Sí, el 13%. Era mi amigo, pero ya no. Y cada vez notan que hay más contenidos de marca en los feeds de noticias, que es hacia donde se está dirigiendo el mercado en este caso, para las redes sociales. Y los carros, que ha sido el cielo de la radio, ya el 84% es de la radio, pero hay un 63%, bueno, todavía sigue siendo importante el CD, pero ya están los iPods, la radio satelital, la radio online con un tímido 12%, pero se están metiendo en este sitio que era tradicional de la radio. ¿Qué más tenemos por aquí? El Bluetooth que hablábamos ahora, ya hay un 28% de carros que lo tienen. Sistemas de entretenimiento en el tablero todavía no son muy usados, sin embargo ya los nuevos modelos lo están trayendo. Uno toca con el dedo y escoge la música, si quiere meter el celular o quiere escuchar su iPod o quiere oír radio tradicional, lo que sea. ¿Y cómo se entera la gente de la música nueva? Yo esta mañana preguntaba a las niñas que me traían que cómo se enteraban, y que tienen su música en el iPhone, por ejemplo, pero se cansan un poco de oír sus mismas canciones que escogieron porque se les van trillando, son las que más les gustan, pero se van trillando. Y de todas maneras están consultando radio para ver qué hay nuevo, ya sea para bajarlos de internet o lo que sea. Pues vemos que este es el porcentaje de gente que dice que es muy importante conocer y mantenerse al día, 67% entre los jóvenes, pero sigue siendo la radio el medio más importante, los amigos, el boca a boca, pero después viene YouTube, 55%. La gente se mete en YouTube para ver qué novedad hay. Estos son los usuarios pesados, los voy adelantando aquí. Y este dato que quería mostrarles, la radio es de lejos el medio principal durante la media hora antes de llegar a una tienda. ¿Qué quiere decir esto? Porcentaje de gente que escuchó una emisora o vio publicidad en una valla o vio televisión justo antes de llegar a una tienda a comprar. El 49% iba oyendo radio, o sea que esto pudo haber influido en su decisión de compra. Solo el 21% recuerda haber visto una valla
El 12% la última media hora vio televisión, claro, iba manejando, y de ahí para abajo pues ni hablar. Veamos qué pasó con ese mensaje. Hizo lo siguiente, luego de escuchar un aviso en radio. El 43% visitó el restaurante anunciado, el 41% visitó la tienda anunciada y el 40% asistió al evento o espectáculo. ¿Qué quiere decir? Que es un medio bastante influyente en la decisión de compra. Esto no ha llegado aquí todavía, o es muy incipiente, y ya estas son las decisiones para terminar, las observaciones. El consumo de medios no es un juego de suma cero, es decir, entra a internet, canibaliza la radio y entonces sigue la misma audiencia, para nada. Las plataformas digitales no reemplazan el uso de los medios, lo aumentan, no solo lo complementan, sino que lo aumentan. Observación 2, ahora que la mayoría de los estadounidenses usa smartphones, tiene un radio de 2 vías, encuentra formas de cautivar una audiencia que lo sintoniza y le responde por el mismo aparato, que eso pasa aquí en la radio, lo tenemos muy avanzado. Hay que crear una clara estrategia de aplicaciones para ayudar a que la marca no se quede perdida, y más aún en los medios de comunicación. Facebook está en la cima del mundo de las redes sociales, pero Twitter cada vez se pone más de moda. Los proveedores de contenidos, especialmente enfocados a 12 a 24, deben conquistar usuarios de Twitter de una manera distinta como lo hacen con Facebook, y eso está pasando actualmente. Los sitios de redes sociales cada vez son más populares. La radio online llega a 86 millones a la semana. Con tantas opciones es vital tener una estrategia para sobresalir del ruido. Aunque el crecimiento de los podcasting se ha frenado, el uso de los DVRs, que no lo vimos, ha crecido, y la radio debería relanzar los podcasts a una audiencia más amplia. El reto y la oportunidad de la radio en las mañanas, el smartphone, que se usa mucho, invite a los oyentes más fieles a despertarse escuchando su smartphone, la emisora por el teléfono. Observación 9, la radio en AM sigue siendo la reina en el carro, los competidores buscan su tajada, es el momento de definir una estrategia para seguir reteniendo ese público, y la radio tradicional es el medio más fuerte en la media hora antes de la llegada del consumidor. En el momento de verdad sigue siendo un medio que impacta mucho a la audiencia. Es un estudio que de pronto, pues como digo, es gringo, pero nos muestra un poco de lo que viene, y que se los quería mostrar porque me parece importante en el momento en que empiecen a trabajar ya en estrategias, en campañas, en dónde llevar a un cliente a anunciar y todo lo demás, pues es bueno saber dónde estamos parados y hacia dónde se dirige el tema de los teléfonos inteligentes y de las tabletas y todo lo demás. Esa es la presentación que tenía para ustedes, les agradezco mucho, y si tienen alguna pregunta. Y si quieren bajar el estudio o si les interesa tenerlo, con mucho gusto me escriben, ahí están las direcciones, o los pueden bajar en inglés directamente de aquí. Yo hice la traducción, titolopeznotifacil.com. Si queda alguna pregunta, y si no, váyanse a almorzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tito. Mira.